Esos tontos ciegos arrogantes. Todavía recuerdo murmurar esas palabras en voz baja mientras veía a los miembros del Consejo Galáctico entrar en la sesión de emergencia. Sus elaboradas túnicas se agitaban contra los pisos de obsidiana pulida. Sus múltiples apéndices gesticulaban en ese signo universal de grandilocuencia política. Si cierro los ojos ahora, todavía puedo ver la luz dorada de nuestro sol binario que se filtra a través de la cúpula de cristal que está sobre ellos, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros preocupados. Mi nombre es el almirante Kex Bolain de la Fuerza de Defensa de Marari, y estuve allí el día que todo cambió. El día que los humanos finalmente le mostraron a la galaxia exactamente de lo que eran capaces. Orden. Orden en el Consejo Superior del Consejo. La voz del Tex Raven resonó en toda la cámara. Sus implantes de amplificación de voz cristalina hacen vibrar el aire. Hemos recibido informes inquietantes del borde exterior. La respuesta humana a la incursión Draan ha sido sin precedentes. Un murmullo se extendió por los representantes reunidos. Capté fragmentos de sus conversaciones. Las especies primitivas apenas lograron FTL usando tecnología de fusión obsoleta o, qué equivocados estaban, qué equivocados estábamos todos. Me moví en mi asiento. Mi armadura ceremonial. Chasqueó contra la madera antigua. Los humanos nos habían advertido por el gran vacío. Nos habían advertido repetidamente, pero nosotros, en nuestra sabiduría infinita, los habíamos extrañado como primitivos paranoicos que apenas merecían nuestra atención. Almirante vom Thex. La voz de Raven cortó mis pensamientos. Has tenido el contacto más directo con los humanos. Por favor, comparte tus observaciones con el Consejo. Mi levant lentamente. Mis 4 corazones latían en un ritmo irregular. El peso del momento presionaba mis hombros como una estrella de neutrones. Honorables miembros del Consejo. Comencé a tratar de mantener el sarcasmo en mi voz. Tal vez deberíamos considerar que nuestra evaluación inicial de las capacidades humanas fue incompleta. Comercio incompleto. El ministro Pax. Bora se burló. Sus parches bioluminiscentes destellaron con diversión. Todavía usan motores de combustión en algunos de sus vehículos. Sus naves prácticamente se mantienen unidas con tiras adhesivas y... Espero y aún así contraataqué. Simplemente diezmaron toda la séptima flota Draan, no dañada, no derrotada. Diezmaron 17 naves capitales en menos de 6 minutos estándar. La cámara estalló en caos. Bueno, déjenlo sentir el miedo que había estado cargando desde que sospeché por primera vez lo que la humanidad había estado escondiendo. Imposible, alguien gritó. Sus sistemas de armas están siglos por detrás del estándar Draan. Activé mi interfaz neuronal, proyectando las imágenes de la batalla. Sobre la cámara del Consejo, la pantalla holográfica mostró las naves Draan orgullosas y terribles en sus agujeros rojo sangre, avanzando hacia el mundo de la colonia humana de Nueva Providencia. Luego vino el destello, no de fuego de armas o detonación nuclear, sino de algo más, algo que hizo que la realidad misma pareciera hipo cuando la luz se desvaneció. Las naves Draan simplemente estaban equivocadas, retorcidas como si alguien hubiera tomado las leyes de la física y las hubiera dado vuelta como una prenda vieja. ¿Qué hicieron? FX Raven susurró su habitual fanfarronería política. Olvidó eso, miembro del Consejo Honorable. Dije sin poder evitar una sonrisa sombría en mi rostro. Es lo que pasa cuando acorralas a una especie que pasó la mayor parte de su historia preparándose para guerras que nunca llegaron. Una especie que miró las leyes más fundamentales del universo y decidió que eran más como pautas. El silencio en la cámara era ensordecedor. Podía verlo en sus ojos. La comprensión naciente de que habíamos subestimado catastróficamente a nuestros nuevos vecinos galácticos. Los humanos no habían tenido que ponerse al día con la tecnología. Simplemente habían estado jugando bien usando sistemas obsoletos. Para evitar llamar la atención mientras trabajaban en algo mucho más sofisticado. Necesitamos llamar a una votación inmediata sobre la situación humana. Tex Raven declaró que su voz temblaba ligeramente. Todos a favor con el debido respeto. Alto consejero. Interrumpí. No creo que seamos nosotros los que tomemos esa decisión nunca más. Los humanos han terminado de jugar con nuestras reglas. Como para enfatizar mi punto. Cada comunicación en la cámara chirrió simultáneamente. Un mensaje del núcleo diplomático de la Tierra había llegado solicitando una audiencia, no pidiendo, no suplicando. Como lo habían solicitado antes y en ese momento. Al mirar las caras de mis compañeros miembros del Consejo supe que todo estaba a punto de cambiar. Los humanos habían
Sido subestimados, habían sido descartados, habían sido tratados como niños que juegan con juguetes. El primer contacto galáctico. Estaba a punto de aprender por qué los humanos habían sobrevivido en su mundo de la muerte durante tanto tiempo, porque su entretenimiento estaba lleno de historias de guerra y conflicto, por qué nunca habían dejado de prepararse para lo peor incluso en tiempos de paz. Y yo, el almirante que expone, tendría un asiento en primera fila para el espectáculo. La primera vez que conocí a un humano casi me reí. No es que ellos pudieran decir que la risa Marari involucra patrones bioluminiscentes complejos en lugar de sonido, pero aún así el impulso estaba allí. Nuestras naves de la Federación de Comercio habían detectado su primit. Señales de radio de IB. Años antes de que hiciéramos contacto, el Consejo de Marari había designado a la Tierra como un mundo en desarrollo de categoría 3 que apenas valía la pena monitorear. ¿Con qué rapidez esa evaluación resultaría vergonzosamente errónea? Almirante Bond, su informe sobre el contacto inicial. El ministro de Comercio Pax Bora había preguntado durante esa primera sesión informativa. Sus tentáculos se curvaron en lo que ahora reconozco como una superioridad fuera de lugar. Respondieron a nuestra llegada con una compostura notable. Yo había respondido recordando los rostros tranquilos de los líderes humanos. Demasiado tranquilos en retrospectiva. Sus militares se retiraron cuando demostramos intenciones pacíficas. Y sus gobiernos se unificaron notablemente rápido para establecer relaciones diplomáticas. Lo que no había mencionado entonces era cómo las manos de sus soldados nunca se alejaban mucho de sus armas. Como sus satélites habían rastreado nuestras naves con una precisión que debería haber sido imposible para su nivel de tecnología. Como sus ciudades tenían sistemas defensivos que nuestros escáneres no podían penetrar. Por favor, den la bienvenida a Maya Rodríguez, representante diplomática designada por la Tierra. El anuncio había hecho eco en nuestros pasillos 3 ciclos después. Entró en la cámara como si fuera suya, una pequeña figura bípeda con un sencillo traje azul que de alguna manera llamaba más la atención que todas nuestras túnicas ornamentadas juntas. Gracias por invitarme, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La Tierra está ansiosa por unirse a la comunidad galáctica. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Todos aprendan de nosotros. Ja, debería haber captado la burla sutil en su tono. Su tecnología es encantadoramente obsoleta. El ministro de Ciencia Alex Cavari declaró después de revisar sus bases de datos públicas que todavía dependen de la computación basada en silicio, la propulsión química y el blindaje físico, pero había visto algo diferente durante mis recorridos de inspección. Pequeñas cosas, inconsistencias, como sus centros de fabricación producían muchas más materias primas de las que su tecnología visible podía explicar o como sus patrones de consumo de energía no tenían ningún sentido para su nivel tecnológico declarado. Están ocultando algo que informé al Consejo. Su tecnología pública es una fachada sin sentido. Tish show trade. La ministra Bora desestimó mis preocupaciones con un movimiento de su apéndice primario. Son simplemente un emergente. Especie primitiva pero entrenable, los guiaremos como hemos guiado a otros. Mientras tanto, Maya Rodríguez asistió a cada sesión del Consejo tomando notas con un lápiz arcaico en papel. Cuán pintoresco, susurrarían los otros diplomáticos. Ninguno de ellos notó cómo sus ojos no se perdían nada, como sus preguntas siempre parecían sondear nuestras debilidades mientras no revelaban nada sustancial sobre las capacidades de la Tierra. ¿Sabes, almirante?, me dijo un día mientras veíamos a las naves atracar en la estación. Los humanos tienen un dicho. Nunca juzgues un libro por su portada. Una metáfora interesante, respondí estudiándola con atención. ¿Y qué portada estamos juzgando incorrectamente? Representante Rodríguez sonrió, esa sonrisa no del todo sincera. Otra vez, o estoy segura de que no sé a qué te refieres. Después de todo, somos humanos simples todavía averiguando cómo jugar con los niños grandes en la galaxia. Más tarde en ese ciclo descubrí que 3 de nuestras bases de datos más seguras habían sido accedidas durante esa conversación. Las firmas de los rastros no se parecían a nada que nuestros sistemas de seguridad hubieran encontrado alguna vez. Cuando confronté a Ma al respecto, ella solo levantó una ceja. Que suena preocupante, almirante. Tal vez sus sistemas necesitan una actualización. Estaríamos encantados de aprender de su tecnología superior sobre cómo prevenir tales brechas. El sarcasmo era tan espeso que podría haberlo cortado con una cuchilla de plasma. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que no solo estaba reuniendo inteligencia, nos estaba haciendo saber que podían penetrar nuestras defensas a voluntad, una advertencia que éramos demasiado arrogantes para escuchar. Pensamos que los estábamos estudiando todo el tiempo, nos estaban estudiando, nos estaban midiendo, preparando a los humanos. Yo aprendería el ataque. Tengo otro dicho. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca.
Nunca descubrimos en qué categoría nos habían colocado hasta que fue demasiado tarde. El ataque Draan en New Providence no debería haber sorprendido a nadie. Las señales estaban allí: aumento de los movimientos militares, patrones comerciales sospechosos, posturas diplomáticas inusuales, pero el Consejo en su sabiduría infinita eligió ignorarlos a todos. Recuerdo la transmisión de emergencia que atravesó todos los canales. Las naves de guerra Draan aparecieron sin previo aviso sobre el mundo de la colonia humana, New Providence, población de 8 millones. Asentamiento pacífico de agricultores científicos y familias. Este es un asunto interno. El comandante Larksen de la flota Draan anunció, su rostro escamado llenando nuestras pantallas de visualización. Los humanos han violado nuestras reclamaciones territoriales, solo estamos protegiendo nuestros intereses. Reclamaciones territoriales en un sistema que nunca había sido Draan, que nunca habían visitado antes de que los humanos lo establecieran. La excusa era tan poco convincente que era transparente. El Consejo debe intervenir, argumenté de pie ante la sesión de emergencia. Los Draan son claramente los agresores. Violación de soberanía. No puedo soportar al alto consejero. Tex Raven sacudió la cabeza, la luz brillaba en su tocado ceremonial. No podemos interferir en lo que técnicamente es una disputa fronteriza. El Consejo Galáctico debe mantener su neutralidad. Neutralidad. La voz de Maya Rodríguez atravesó la cámara como un láser. Ella estaba de pie en la sección diplomática, ya no se molestaba con su cuaderno de notas, ya no hacía el papel de la humilde representante. Así es como lo llamas cuando ves a un poder más fuerte sobre aquellos que consideras representantes débiles. El ministro de Comercio Rodríguez, dijo Borg con dulzura, seguramente entiendes las complejas consideraciones diplomáticas. O entiendo perfectamente. Maya interrumpió. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Entiendo que piensas que estamos indefensos, que necesitamos tu protección. Tu guía, tu permiso para defender a nuestra propia gente. Sacó un pequeño dispositivo de comunicación. Notablemente, no era uno de nuestros modelos diplomáticos aprobados. General Chen. ¿Estamos listos? Apareció una figura holográfica, una mujer humana con un uniforme militar que nunca había visto antes. No era el equipo estándar de la Fuerza de Defensa de la Tierra que nos habían mostrado. Esto fue algo completamente distinto. Todos los sistemas están listos. El representante general Andrea Chen informó. Solo estoy esperando su palabra. Ahora vea aquí. El comandante Sin bramó desde su propia proyección holográfica. Cualquier respuesta militar será considerada un acto de guerra contra el Imperio Draan. La risa de Maya era lo suficientemente fría como para congelar el plasma. Un acto de guerra, como atacar nuestra colonia, no era un acto de guerra. Se giró para dirigirse al Consejo. Vinimos a ustedes primero por cortesía. Por respeto a los protocolos galácticos. Esa cortesía ha sido rechazada. Los humanos no pueden esperar. Hacer frente a la flota Draan. El ministro de Ciencia Kabari protestó. Sus naves están décadas detrás de los Drai y la tecnología. Esas naves. La sonrisa de Maya era depredadora. Oh, ¿se refiere a las que le dejamos ver? Sentí que mi corazón secundario se saltaba a un latido. Ministro, intervine. Traté de decirle que su tecnología pública es una fachada. Nunca vimos sus capacidades reales. El almirante Bam. Maya asintió hacia mí. Siempre dije que era más perceptivo que sus colegas, aunque ni siquiera usted sabe la mitad. Ella se volvió hacia el holograma del general. Chen tiene autorización completa para comenzar la operación. Apague la máscara, representante Rodríguez, grité cuando se dio vuelta para irse. Algo de eso era real: la tecnología primitiva, los cuidadosos enfoques diplomáticos, las solicitudes de orientación. Se detuvo en la puerta. La diplomacia era real, almirante. Esperamos genuinamente unirnos a la comunidad galáctica como iguales, pero los humanos aprendieron hace mucho tiempo esperar la paz, prepararse para la guerra. Y hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. La cámara estalló en caos. Cuando ella se fue pude escuchar al comandante enviar órdenes a gritos a su flota. El ministro de Comercio Bora tratando de establecer protocolos de emergencia. El ministro de Ciencia Kabari exigiendo acceso a bases de datos tecnológicas humanas que ya no parecen existir. A pesar de todo, observé la pantalla táctica que mostraba la flota Draan acercándose a Nueva Providencia. 17 naves capitales contra un mundo colonial defendido por lo que pensamos que eran naves humanas obsoletas. Almirante, mi oficial táctico, gritó su voz temblando. Algo está pasando con las lecturas de nuestros sensores. Las naves humanas están cambiando. Miré la pantalla y sentí que mi patrón de bioluminiscencia cambiaba para mostrar puro shock. Las naves humanas aparentemente primitivas estaban transformando sus agujeros fluyendo como metal líquido, revelando configuraciones que nuestra ciencia había considerado imposibles. Y en ese momento,
Cuando los informes de pánico comenzaron a fluir desde la flota axiana, recordé algo más que Maya Rodríguez había dicho hace meses durante lo que pensé que era una conversación informal sobre la historia humana. La revelación. ¿Sabes qué es lo más peligroso del universo, almirante? No es la criatura más fuerte ni el arma más avanzada, es una especie inteligente que evolucionó en un mundo muerto, sobrevivió a incontables extinciones cercanas y pasó toda su historia preparándose para amenazas que nunca llegaron hasta ahora. Miré la pantalla táctica y me di cuenta de que los humanos no se habían estado preparando para unirse a nuestra sociedad galáctica, se habían estado preparando para cambiarla. La plataforma de observación del Consejo quedó en silencio mientras observábamos a la humanidad revelar siglos de avance tecnológico oculto en cuestión de minutos. Los agujeros primitivos de sus naves se despegaron como piel mudada revelando algo que desafió nuestra comprensión de la física misma por él. Vacío ministro de Ciencia Cavari, susurró su patrón de bioluminiscencia mostrando puro terror. ¿Qué estamos viendo? La respuesta vino de la transmisión táctica del general Chen transmitida a través de todas frecuencias. No hay intentos de ocultarlo, ahora no más simulaciones iniciando campo cuántico. Manipulación activando red de defensa Nexus, todos los sistemas sincronizados con Athena. Prime. Las naves humanas cambiaron todo su material, se movió como metal líquido. Pero no fue una transformación mecánica, estaban manipulando las fuerzas fundamentales que me mantienen unida a realidad. Ella misma se dobló alrededor de sus naves como si las leyes de la física fueran meras sugerencias imposibles. La voz del comandante crepitó. A través del canal de comando, nuestros escáneres no mostraron señales de tal tecnología por supuesto que no. La voz de Maya Rodríguez respondió suavemente. Ella había reaparecido en nuestra cubierta de comando ahora, vistiendo un elegante uniforme negro que nunca había visto antes. Sus escáneres buscaban lo que esperaban encontrar: primitivos impulsos de fusión, propulsión química y al deflector estándar. Escudos hizo un gesto hacia la pantalla táctica donde las naves humanas ahora estaban rodeadas por un extraño campo brillante que nuestros sensores ni siquiera podían clasificar. Nunca pensaste en buscar manipulación cuántica porque asumiste que era imposible. Nunca detectaste nuestra red de IA porque Athena opera sobre principios que tu ciencia ni siquiera ha teorizado todavía. Vi como uno de los cruceros Dran disparó su batería de armas principal. Los rayos de energía se acercaron a la nave humana más cercana y simplemente dejaron de existir. La red de defensa Nanite funcionando a niveles óptimos. El general Chen informó que Athena confirma que todos los sistemas tienen permiso nominal para demostrar nuestras capacidades reales. Maya asintió. Proceda. Lo que sucedió después quedaría grabado en mi memoria hasta el día en que me uní al vacío. El espacio alrededor de las naves humanas se onduló como si alguien hubiera dejado caer una piedra en un estanque, pero el estanque era la estructura del espacio-tiempo mismo. Los nanitos, aunque eran visibles para nuestros sensores, pero claramente pululaban por el salón de la nave insignia humana, no eran dispositivos mecánicos como nuestros sistemas cibernéticos, sino algo mucho más avanzado: máquinas de escala cuántica que podían reorganizar la materia a nivel subatómico. Athena. Maya habló claramente. Ejecuta el protocolo de defensa Omega. Una nueva voz llenó la cubierta de mando suave, artificial, pero innegablemente viva. Reconoce al director Rodríguez. Campos cuánticos alineados preparando la red de distorsión del espacio-tiempo. Las ondas que se extendían desde las naves humanas se intensificaron. Observé con asombro cómo la estructura misma del espacio comenzó a deformarse y retorcerse alrededor de la flota. Dran, lo que estás viendo, Maya explicando casi casualmente, es lo que pasa cuando combinas la verdadera inteligencia artificial con la tecnología de manipulación cuántica. Atenea no solo controla nuestras naves, reescribe la realidad en tiempo real para optimizar nuestros sistemas de defensa. En la pantalla táctica, las naves Dran comenzaron a distorsionarse no por el fuego de las armas o los ataques convencionales, sino por el espacio que las rodeaba. Al ser alteradas selectivamente a nivel cuántico, los nanitos generan campos cuánticos localizados. Continuó Atenea. Los coordina a través de canales subespaciales que sus sensores no pueden detectar. Y el resultado. Señaló la pantalla, donde la primera nave Dran estaba experimentando los efectos de tener las fuerzas fundamentales que la mantenían unida. Modificó selectivamente su agujero, no se rompió ni explotó, simplemente dejó de mantener una forma coherente en nuestra dimensión. Pasamos siglos preparándonos para amenazas de más allá de nuestro mundo. La voz de Maya tenía un borde de orgullo y advertencia. Mientras nos veías jugando con cohetes químicos y ondas de radio, estábamos perfeccionando la tecnología que tus ciencias consideraban teórica. La voz de los comandantes volvió a crujir ahora. Teñido de pánico, esto viola todas las leyes conocidas de la física. No. Maya lo corrigió. Viola todas las leyes de la física conocidas por
Ustedes los humanos tienen un dicho: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia simplemente. Decidimos saltarnos la parte donde les mostramos nuestro avance. Paso a paso las ondas cuánticas habían llegado a toda la flota. Dran ahora las naves que parecían tan poderosas y avanzadas hace solo unos momentos. Estaban siendo deshechas por fuerzas que ni siquiera podían detectar y mucho menos defenderse de Atenea. El holograma del general Chen anunció comenzar el análisis de espectro completo de los armónicos del escudo. Dran calcular las variantes de fase óptimas para completo el análisis de desplazamiento cuántico. La IA respondió instantáneamente ajustando la configuración del enjambre de nanitos campos cuánticos remodulados. Observé cómo la batalla. Las naves Dran restantes intentaron disparar sus armas, activar sus motores, cualquier cosa para escapar, pero no puedes escapar. Cuando el espacio mismo está siendo reescrito a tu alrededor. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Maya le preguntó al Consejo de Aturdimiento. Miembros, no es que hayan subestimado nuestra tecnología, no es que hayan ignorado nuestras advertencias. Su mayor error fue asumir que solo porque no les mostramos nuestros dientes no teníamos ninguno. La pantalla táctica mostró la última nave Dran girando de maneras que no deberían ser posibles mientras los campos cuánticos localizados la empujaban en múltiples direcciones dimensionales simultáneamente. Demostración completa. Atenea anunció que todas las naves hostiles han sido desplazadas de fase fuera del espacio-tiempo normal. Estabilización del campo cuántico en progreso. Donde la poderosa flota Dran había estado ahora, solo había espacio vacío y ondas que se desvanecían rápidamente en la realidad misma. Sin escombros, sin explosión. No habían sido destruidas, habían sido removidas de nuestro universo con precisión quirúrgica. Maya se volvió para dirigirse al Consejo directamente. Ahora bien, ¿deberíamos discutir los términos de nuestra participación continua en la comunidad galáctica como iguales esta vez? El silencio que siguió fue el sonido de una galaxia entera al darse cuenta de que todo lo que creían saber sobre la humanidad había sido catastróficamente, fundamentalmente equivocado. Y yo, el almirante Kexfon, no pude evitar sonreír porque a veces las mejores lecciones son las que más duelen aprender. El comandante Lark se cometió su error final cuando ordenó a la flota de reserva Dran que se involucrara. Observando desde el centro táctico del Consejo, vi a sus refuerzos emerger del hiperespacio. 43 naves capitales, incluida la temible clase Worldbreaker. Los Dreadnoughts se rinden ahora. Sin transmitió su rostro escamoso. Retorcido por la ira, ninguna civilización puede enfrentarse al poder combinado de dos flotas de batalla Dran. La respuesta del general Andrea Chin fue una breve risa. ¿Todavía crees que esto se trata de poder militar? Modo de batalla Atenea autorizado. Muéstrales lo que realmente podemos hacer. Las naves humanas, ya transformadas de sus disfraces primitivos, comenzaron a moverse. De maneras que violaban cada principio del combate espacial que creíamos conocer, no mantenían la formación, fluían como gotas de mercurio en gravedad cero. Cada nave actuaba simultáneamente de forma independiente y, como parte de un agujero mayor, múltiples aperturas cuánticas detectadas. Mi oficial táctico informó que su voz se quebraba. Los humanos están creando distorsiones localizadas del espacio-tiempo alrededor de cada nave Drax, no solo alrededor de ellas. Maya Rodríguez corrigió, todavía de pie, tranquilamente, en nuestra cubierta de mando a través de ellos. Atena no solo controla el espacio, almirante, escribe nuevas reglas para él. Observé cómo el primer Drai disparaba su arma principal, un arma capaz de romper planetas. El rayo de energía se lanzó hacia la nave humana más cercana y se curvó, no se desvió, no se absorbió, sino que literalmente se dobló en el espacio como si la realidad misma hubiera decidido redirigirla. La manipulación del campo cuántico se completó. Atena anunció el protocolo de inicio Ouroboros. El rayo de energía redirigido se retorció a través de ángulos imposibles al pasar por el espacio ocupado por 6 naves Dran diferentes. La física gritó cuando el rayo se cruzó consigo mismo, creando reacciones en cascada que nuestros sensores ni siquiera pudieron procesar. Lo que no entiendes es que el holograma del general Chen explicó que nunca necesitamos armas más grandes, solo necesitábamos comprender el espacio mismo mejor que tú. ¿Las naves humanas bailan a través del caos? Sus nubes de nanitos se extienden como alas etéreas donde el fuego de las armas Dran debería haber impactado. El espacio simplemente se negó a transmitir la energía donde los escudos Dran deberían haber contenido campos cuánticos fase materia fuera del espacio-tiempo normal. Ni siquiera están contraatacando.
El ministro de Ciencia Kabari susurró que solo están cambiando las reglas de la batalla. Apunta a sus naves de mando, Senro, su componente Ure. Completamente destrozado, lanza a todos los cazas, dispara. Todo. La flota Draan respondió con una furia que habría aniquilado cualquier arma de energía enemiga convencional. Impulsores de masa disruptores temporales liberan todo su arsenal. Maya sonrió. Atena demuestra estrategia Beta 7. El espacio entre las flotas se dobló. No hay otra palabra para eso. Como un trozo de papel que se dobla, la realidad se dobla a lo largo de líneas que no deberían existir. Todo el bombardeo Draan desapareció en el pliegue solo para emerger detrás de su propia flota. Ya ves, Maya explicó. Mientras observábamos a los Draan luchar para defenderse de sus propias armas mientras todos ustedes avanzaban con su tecnología existente, la humanidad adoptó un enfoque diferente. Nos preguntamos por qué jugar el juego cuando puedes cambiar sus reglas fundamentales. Las naves humanas comenzaron a dividirse y fusionarse, sus nubes de nanitos crearon geometrías imposibles, una nave se convertiría en tres y luego se fusionaría nuevamente en una ubicación diferente, el espacio en sí parecía ondular y bailar a sus órdenes. Atenea, el general Chen ordenó ejecutar el protocolo de jaque mate, reconoció que la IA respondió, colector cuántico activado, preparando inversión dimensional, cascada. En los siguientes momentos, la descripción DeFi, las naves humanas liberaron lo que parecían zarcillos de matemáticas puras en el espacio donde tocan taxis y naves, la realidad se redistribuyó, las naves no explotaron, simplemente dejaron de existir en nuestra dimensión, traducida en algún otro estado del ser que no podíamos comprender. Nos gritó: esto es imposible, no puedes simplemente ignorarlas. Leyes de la física Maya rió, comandante, esas no son leyes. Son observaciones de cómo se comporta normalmente el universo. La humanidad acaba de descubrir cómo solicitar excepciones. Las naves Draan restantes intentaron retirarse, pero Atenea también había predicho eso. Los campos cuánticos ya habían reformado el espacio-tiempo local. Sus hiperimpulsores se activaron, pero la energía se redirigió instantáneamente atrapándolos en un bucle temporal cerrado. Escuchen atentamente, el general Chen transmitió a la flota trampa Draan: lo que están experimentando no es la guerra como la conocen, esto es la humanidad mostrándoles lo que sucede cuando una especie pasa toda su historia. Prepar. En busca de la extinción. Nivel amenazas. Una por una las naves Draan desaparecieron de la existencia, no destruidas, traducidas, se movieron escondidas en dimensiones de bolsillo que Atenea había creado específicamente para este propósito. La diferencia entre nosotros, Maya, agregó su voz que se transmite a través de todas las frecuencias, es que construyeron armas para ganar batallas, nosotros construimos tecnología para reescribir las reglas de la guerra misma. El último acorazado Draan envía nave insignia colgada suspendida en el espacio a su alrededor. 42 aperturas cuánticas mostraron breves destellos de su flota esparcida por dimensiones que nunca habían existido antes. La humanidad decidió que debían hacerlo. ¿Te rindes, comandante? Pecado. El general Chen preguntó con calma. Consecuencias. La respuesta del comandante Draan fue activar la secuencia de autodestrucción de su nave, un gesto feudal antes de que la cascada pudiera comenzar. Atenea simplemente eliminó el concepto de reacciones en cadena explosivas de esa región del espacio. Atenea, mi aparte, por favor, agrega la nave del comandante a la colección protocolos de contención estándar. El enorme nudo de terror doblado sobre sí mismo, no tanto desapareciendo como si fuéramos editados fuera de nuestra realidad en el espacio de 15 minutos, sin disparar una sola arma convencional. La humanidad había eliminado 2 flotas de batalla Draan de la existencia. Que esto sirva como demostración. Maya anunció al Consejo de Aturdimiento: la humanidad no quiere la guerra, nunca la quisimos, pero pasamos miles de años preparándonos para ella, imaginando amenazas mucho peores que cualquier cosa que pudieras traer a la superficie. Se giró para dejar la cubierta de mando, y luego hizo una pausa. Y comandante Sen. Sus naves y tripulaciones están ilesas, solo almacenadas temporalmente en dimensiones de bolsillo. Una vez que su liderazgo llegue a la mesa de negociaciones, estaremos encantados de devolverlas, aunque sospecho que tendrán algunas perspectivas interesantes sobre desafiar a la humanidad. Después de experimentar la no existencia, cuando las naves humanas volvieron a sus formas disfrazadas y se prepararon para regresar a su colonia, no pude evitar preguntar si algo de esto era necesario. ¿No podría habernos mostrado sus verdaderas capacidades desde el principio? La sonrisa de Maya era casi simpática. Almirante, si hubiéramos mostrado tú, ¿qué podríamos hacer realmente? ¿Lo hubieras creído? A veces, la única manera de hacer que la gente entienda el poder es dejarles pensar que lo tienen primero.
Las cámaras del Consejo Galáctico se sienten diferentes ahora. Los discursos grandilocuentes son más breves. Las posturas son menos dramáticas. Es sorprendente lo rápido que cambian las actitudes cuando te das cuenta de que ya no estás en la cima de la cadena alimentaria tecnológica. La delegación humana solicita permiso para dirigirse al Consejo. El anuncio resuena por el pasillo. Nadie se pierde. Como la palabra permiso conlleva un dejo de sarcasmo en estos días. Maya Rodríguez avanza a grandes zancadas con ese mismo traje azul sencillo de nuestra primera reunión. Los miembros del Consejo se enderezan en sus asientos. Se acabaron las miradas despectivas. Los murmullos condescendientes. Ahora observan cada movimiento como animales de presa que siguen a un depredador. Deja de parecer tan nervioso. Dice con esa sonrisa característica. Si quisiéramos conquistar la galaxia, ya lo habríamos hecho. Al verla dirigirse al Consejo, reflexiono sobre cuán completamente nos jugó a todos. La humilde diplomática. La estudiante entusiasta de la civilización galáctica. Toda una actuación cuidadosamente elaborada, aunque tal vez no del todo un acto. He aprendido que los humanos sienten genuina curiosidad por otras especies, pero no dejan que esa curiosidad anule su precaución. Los términos son simples. Maya continúa. La Tierra y sus colonias seguirán siendo independientes. Compartiremos parte de nuestra tecnología gradualmente y solo las aplicaciones no militares a cambio. Esperamos ciertos cambios en la forma en que opera el Consejo. El alto consejero Tex Raven, que una vez descartó a los humanos como advenedizos primitivos, ahora asiente con entusiasmo. Por supuesto. El representante Rodríguez. El Consejo está muy interesado en las perspectivas humanas sobre el gobierno galáctico. Capto la mirada de Maya y compartimos una mirada. Comprensiva. Hace 3 ciclos, tuvo que rogar por 5 minutos del tiempo del Consejo. Ahora están pendientes de cada una de sus palabras. Los Draan regresan al espacio normal 2 días después de la batalla sin sus armas y con algunas historias muy interesantes que contar. Resulta que experimentar la no existencia le da a uno una nueva perspectiva sobre las relaciones diplomáticas. Firmaron un tratado de paz a las pocas horas de su regreso. Además, Maya continúa. La Tierra establecerá una nueva división de guardianes de la paz, no para controlar sino para. No protejan más ídolos en pie, mientras poderes más fuertes se aprovechan de los mundos en desarrollo. El ministro de Comercio Bora, que una vez se rió de la tecnología humana, levanta un tentáculo. ¿Estarán equipados estos guardianes de la paz con sus capacidades avanzadas? No necesitarán estarlo. Mayer responde que la mera posibilidad debería ser lo suficientemente disuasoria. Pregúntenle a los Draan si dudan de eso. He visto los informes de los mundos fronterizos. Historias que se difunden sobre naves humanas que pueden doblar la realidad. Sobre Atenea, la IA que reescribe la física a su antojo. Sobre armas que no te destruyen, sino que simplemente te hacen dejar de existir hasta que aprendes a comportarte. Algunos dicen que las historias son exageradas. Habiendo presenciado su poder de primera mano, sospecho que... Eres discreto. Almirante Balón Maya, me llama sacándome de mis pensamientos. La delegación humana solicita tu experiencia para establecer los nuevos protocolos de mantenimiento de la paz. Me levanto de mi asiento, notando cómo los otros miembros del Consejo me miran con una mezcla de envidia y alivio. Saben por qué me eligieron, fui el único que vio. A través de la máscara, incluso si no entendí el alcance completo de lo que había debajo de ella, hay un viejo dicho humano. Maya me dice. Más tarde, mientras caminamos por los jardines del Consejo, Cis pum para bellum si. ¿Quieres la paz? Prepárate para la guerra. Tu especie se lo tomó muy en serio. Observo, ella ríe. Teníamos que hacerlo. ¿Sabes lo que es evolucionar en un mundo que constantemente intenta matarte para desarrollar inteligencia mientras estás rodeado de depredadores para alcanzar la civilización? A pesar de los desastres naturales, plagas y tus propios impulsos violentos, no sé mi especie evolucionó en un mundo pacífico con pocos depredadores como la mayoría de las razas del Consejo desarrollamos. Tecnología gradualmente, cómodamente. Los humanos Maya, continúa, nunca tuvo eso. Lujo. Teníamos que imaginar amenazas en cada esquina porque durante la mayor parte de nuestra historia hubo amenazas en cada esquina, así que seguimos presionando, seguimos preparándonos, seguimos desarrollando tecnología para luchar contra enemigos que aún no existían. Y ahora pregunto, ahora que le has mostrado a la galaxia tu verdadero poder, ella deja de mirar nuestros soles binarios. Ahora hacemos lo que los humanos siempre han hecho mejor, nos adaptamos, protegemos, tratamos de construir algo mejor que lo que vino antes, mientras mantenemos las armas cuánticas a mano por si acaso. Sugiero, almirante,
Ella sonríe. ¿Quién dijo algo sobre armas? Solo cambiamos los parámetros operativos de la realidad local. No es nuestra culpa si eso sucedió para hacer imposibles ciertas acciones agresivas. Mientras la veo alejarse, pienso en cómo ha cambiado la galaxia. Los humanos no nos conquistaron, no lo necesitaban, simplemente demostraron que podían reescribir las reglas de la existencia por sí mismos. Luego se sentaron y dejaron que ese conocimiento hiciera todo el trabajo. El Consejo todavía se reúne, el comercio todavía fluye, la diplomacia todavía funciona, pero ahora todos saben que en algún lugar, las naves humanas navegan entre las estrellas, disfrazados de naves primitivas. Todos saben que Atenea observa a través de sensores que no podemos detectar, listos para doblar el espacio en nuevas formas en cualquier momento, y todos saben que los humanos todavía se están preparando, todavía están avanzando, todavía están imaginando amenazas más grandes y desarrollando formas de contrarrestarlas, no porque quieran gobernar la galaxia, sino porque eso es lo que hacen los humanos. Se preparan, se adaptan, sobreviven. Quizás por eso nos dejaron subestimarlos durante tanto tiempo, no para engañarnos, sino para enseñarnos una lección sobre las apariencias y las suposiciones sobre la diferencia entre mostrar poder y tenerlo. Miro hacia las estrellas y me pregunto qué otras sorpresas ha escondido la humanidad. ¿Qué otras leyes de la física han aprendido a doblar? ¿Qué otras imposibilidades han hecho posibles? Y sonrío porque, por primera vez en la historia galáctica, en realidad estoy deseando descubrirlo.